El cuchillo se hundió en su pecho con un sonido húmedo, como si cortara una sandía demasiado madura. La sangre brotó caliente, salpicándome la cara, el cuello, las manos. Mamá abrió los ojos de golpe, esos ojos café oscuro que siempre me miraban con desprecio, y por un segundo pensé que iba a gritar. Pero solo soltó un gorgoteo, un sonido ahogado que olía a hierro y a muerte. La empujé hacia atrás, contra la pared de la cocina, donde el calendario con fotos de santos se manchó de rojo. Cayó de rodillas, agarrándose el mango del cuchillo que aún temblaba en su carne. Yo no podía soltar el mango. Mis dedos estaban pegados, como si el metal me hubiera soldado a ella. «Te lo advertí», le dije, aunque mi voz sonaba lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. Ella intentó decir algo, pero solo salió sangre de su boca, negra bajo la luz amarillenta de la bombilla. Entonces se desplomó, y el silencio fue peor que cualquier grito. «Me llamo Elian Quispe. Tengo 16 años ahora, y estoy aquí, en esta celda fría que huele a orina y a desinfectante barato, contándotelo todo. Como si fueras mi amigo, el único que me escucha sin juzgar. O quizás sí juzgas, pero da igual. Necesito sacarlo. Necesito que alguien sepa por qué lo hice. ¿Por qué maté a mi propia madre por el dinero que guardaba debajo del colchón, en una caja de metal oxidada que olía a naftalina y a billetes viejos? Todo empezó mucho antes, claro. No fue un impulso. Fue algo que creció dentro de mí como una planta venenosa, regada con años de mierda. Nací en un barrio olvidado de Lima, en una casa de ladrillo sin revocar donde el sol entraba por las rendijas y pintaba rayas de luz en el piso de cemento. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años. Se llama Raúl, pero para mí siempre fue el que se largó. Decía que iba a buscar trabajo en la selva, que nos mandaría plata. Nunca volvió. Mamá, que se llama Rosa, se quedó con 3 bocas que alimentar. La mía, la de mi hermana mayor, Marisol, y la de mi hermano menor, Jonathan. Marisol tenía 12 cuando papá se fue, y Jonathan apenas gateaba. La casa era un caos. El techo goteaba cuando llovía, y el agua se acumulaba en baldes oxidados que olían a moho. Mamá trabajaba de lavandera en casas de ricos en Miraflores. Salía a las 5 de la mañana y volvía a las 10 de la noche, con las manos arrugadas y rojas por el jabón. Traía comida sobrante, arroz con pollo frío, pedazos de pan duro, a veces fruta podrida que los patrones tiraban. «Come, Elian, que esto es lo que hay», decía, y sus ojos estaban siempre cansados, pero también duros, como si nos odiara por existir. Al principio, pensé que era por el cansancio, pero no. Mamá guardaba rencor. A papá por abandonarla, a nosotros por ser su carga. A Marisol la golpeaba más porque era la mayor, porque ya deberías ayudar. A Jonathan lo ignoraba, como si no existiera. A mí me miraba diferente, como si viera en mí al hombre que la dejó. «Tú eres igualito a tu padre», me decía, y luego venía el cinturón. El primer golpe que recuerdo fue cuando tenía 7 años. Había roto un plato por accidente. El cuero silbó en el aire y aterrizó en mi espalda con un latigazo que me dejó sin aire.
Olía a sudor y a rabia. Marisol intentaba protegerme. Era alta, flaca, con el pelo siempre enredado. Me escondía en el armario cuando mamá llegaba borracha de las fiestas de los patrones. «No salgas, Eliancito», susurraba, y me tapaba la boca con su mano que olía a detergente. Pero mamá la encontraba siempre. La arrastraba del pelo por el pasillo, y los gritos resonaban como en una pesadilla. Jonathan lloraba en su cuna, un llanto agudo que se mezclaba con los insultos. «Puta, igual que tu padre. Por eso se fue». El dinero empezó a aparecer cuando yo tenía 10 años. Mamá traía billetes arrugados, más de lo normal. Los contaba en la mesa de la cocina, bajo la luz de una vela porque la electricidad se iba a menudo. «Esto es para la casa», decía, pero yo veía cómo los guardaba en una caja debajo de su cama, una caja que cerraba con candado. Al principio pensé que era de papá, que había mandado algo, pero no, era de sus amigos. Hombres que venían de noche cuando creía que dormíamos. Los oía desde mi catre, risas ahogadas, el crujir de la cama, gemidos que me hacían taparme los oídos. Olían a colonia barata y a alcohol. Uno de ellos era don Víctor, un tipo gordo con bigote que trabajaba en la municipalidad. Venía los viernes, con una botella de pisco y un sobre. Mamá lo recibía en bata, con el pelo suelto. Yo espiaba por la rendija de la puerta. Veía cómo le daba el sobre, y ella lo contaba con dedos rápidos. «Esto alcanza para el mes», decía, y lo besaba en la boca. Marisol me encontró una vez espiando y me jaló del brazo. «No mires, Elian. Eso no es para niños». Pero yo ya sabía. Sabía que mamá se vendía por plata. La cosa empeoró cuando Marisol cumplió 15. Empezó a salir con un chico del barrio, un tal Kevin, que vendía cigarrillos en la esquina. Mamá la descubrió una noche volviendo tarde. La esperó en la puerta con un palo de escoba. «¡Zorra! ¿Así pagas lo que te doy?». Los golpes fueron peores que nunca. Marisol gritaba, y yo intenté detenerla, pero mamá me empujó contra la pared. Mi cabeza chocó contra el ladrillo, y vi estrellas. Jonathan lloraba en el fondo. Al día siguiente, Marisol tenía el labio partido y un ojo morado. No dijo nada, solo me miró y susurró: «Un día nos vamos de aquí». Pero no nos fuimos. Mamá empezó a guardar más dinero. La caja debajo del colchón creció. Yo la veía contar billetes de 100 soles, de 200. «Esto es para mi vejez», decía cuando la pillaba mirándola. «Para cuando ustedes me dejen tirada como su padre». Pero no era para la vejez. Era para ella. Compraba ropa nueva, perfume, se pintaba las uñas de rojo. Nosotros seguíamos con zapatos rotos y ropa remendada. Don Víctor venía más seguido. A veces traía regalos, un radio para mamá, dulces para Jonathan. A mí me ignoraba. Una vez me dio una palmada en la espalda y dijo: «Crece rápido, muchacho, que tu mamá necesita ayuda». Su mano olía a tabaco. Me dieron ganas de vomitar. Marisol empezó a trabajar. Lavaba platos en un restaurante chino. Traía propinas, pero mamá se las quitaba. «Esto es para la casa», decía. Marisol lloraba en silencio por las noches. Yo la oía desde mi catre.
Jonathan crecía flaco, con las costillas marcadas. Mamá lo golpeaba menos, pero lo ignoraba más. «Este no sirve para nada», decía. Yo empecé a robar, primero chicles en la bodega, luego dinero del bolsillo de don Víctor cuando venía. Encontré un billete de 50 soles una vez. Lo escondí en mi zapato. Con eso compré pan y queso para Marisol y Jonatán. Mamá no se dio cuenta. El secreto grande vino cuando tenía 13 años. Encontré una carta en el cajón de mamá. Estaba arrugada, escrita con letra temblorosa. Era de papá. Decía que había vuelto a Lima, que vivía en Comas con otra mujer y 2 hijos nuevos, que había mandado dinero durante años, pero que mamá lo devolvía. «No quiero que mis hijos sepan de mí», escribía. «Diles que estoy muerto». La carta olía a papel viejo y a traición. Se lo conté a Marisol. Ella lloró. «Esa vieja nos mintió todo este tiempo». Jonathan no entendió. Solo preguntó si papá vendría a vernos. Le dije que no. Mamá empezó a beber más. Venía tambaleándose, con los ojos rojos. Nos pegaba por nada. Una vez me quemó la mano con un cigarrillo porque no había lavado los platos. El olor a carne quemada me persiguió por días. Don Víctor trajo a un amigo una noche. Un tipo flaco con tatuajes. Se quedaron hasta tarde. Oí risas, luego gritos. Marisol salió de su cuarto con la blusa rota. Mamá la miraba desde la puerta, fumando. «Aprende, hija. Así se gana la vida». Esa noche algo se rompió dentro de mí. Miré la caja debajo del colchón. Sabía que había miles ahí. Miles que podrían sacarnos de esa mierda. Miles que mamá guardaba para ella sola. Empecé a planear. El plan empezó como un susurro en mi cabeza. Una voz que no era mía, pero que sonaba como yo. «Ella no te quiere. Ella te odia. Ese dinero es tuyo también». Lo repetía mientras fregaba el piso con agua sucia que olía a cloro barato, mientras pelaba papas con un cuchillo oxidado que imaginaba hundido en su cuello. Tenía 14 años cuando la idea tomó forma. 15 cuando se volvió obsesión. 16 cuando decidí actuar. Mamá seguía con sus amigos. Don Víctor ya no era el único. Ahora venía un tal Miguel, un policía retirado con barriga y manos callosas. Traía sobres más gordos. La caja debajo del colchón estaba llena. Yo la había abierto una vez, forzando el candado con un clavo. Billetes de a 100, de a 200, enrollados con ligas. Olían a sudor y a perfume barato. Conté más de 50.000 soles. 50.000. Con eso podíamos irnos. Marisol podría estudiar. Jonathan comer carne todos los días. Yo podría ser alguien. Pero mamá no soltaba. «Esto es mío», decía cuando le pedía para la escuela. «Tú no mereces nada». Me pegaba si insistía. El cinturón dejó de ser suficiente. Ahora usaba la hebilla. Las marcas en mi espalda eran mapas de su odio. Marisol se embarazó a los 17. El padre era Kevin, el mismo que vendía cigarrillos. Mamá la echó a patadas. «¡Fuera, puta! No quiero bastardos aquí». Marisol lloraba en la puerta, con la panza apenas visible. Yo la ayudé a empacar una mochila con ropa rota. «Vete con Kevin», le dije.
Yo me encargo. Ella me abrazó fuerte. Olía a jabón y a lágrimas. Cuida a Jonathan, Elian. Y cuídate tú. Se fue una mañana de lluvia, cuando el barrio estaba gris y el agua corría por las calles como ríos sucios. Jonathan tenía 8 años, flaco, con ojos grandes que veían todo. Mamá lo ignoraba más. Lo dejaba solo cuando salía a trabajar. Yo le daba de comer lo que robaba, pan, frutas del mercado. Le contaba cuentos de papá, inventados. Un día viene y nos lleva a todos. Jonathan creía, yo no. El punto de quiebre fue una noche de diciembre. Mamá llegó borracha, con Miguel. Los oí pelear en la cocina. «¡Dame más!», gritaba ella. «¡Esto no alcanza!». Algo se rompió. Un plato, quizás. Luego silencio. Miguel salió solo, ajustándose la camisa. Mamá estaba en el piso, con la cara hinchada. Me miró desde abajo, con ojos inyectados. Tú eres el siguiente». Se levantó tambaleando y vino hacia mí con un cuchillo de cocina. El mismo que usaría después. La empujé. Cayó contra la mesa. El cuchillo voló. Jonathan miraba desde la puerta, pálido. «Vete a dormir», le dije. Mamá se rió, una risa ronca que olía a pisco. «Mira al hombrecito. ¿Vas a pegarme tú también?». Esa noche no dormí. Miré el techo agrietado, escuchando goteras. Pensé en Marisol, en su panza creciendo, en Jonathan, durmiendo con hambre, en el dinero, 50.000 soles, suficiente para empezar de nuevo. Lejos. Empecé a preparar. Robé un cuchillo más grande del mercado. Lo escondí bajo mi colchón, envuelto en una camiseta vieja. Practiqué en mi mente. Entrada rápida, golpe seco, salida. Mamá dormía profundo después de beber. Sería fácil, pero necesitaba saber exactamente cuánto había. Una noche, cuando salió con Miguel, forcé la caja otra vez. Esta vez conté todo. 72.000 soles. 72.000. Más un sobre con joyas, anillos de oro, una cadena. Todo de sus amigos. Lo anoté en un papel. Para Jonathan y para mí. Lo guardé con el cuchillo. Mamá empezó a sospechar. «Alguien tocó mi caja», dijo una mañana, con ojos entrecerrados. Me miró fijo. «¿Fuiste tú, verdad?». Negué. Me pegó igual. Con la mano abierta, en la cara. Ardía. Jonathan lloró. «Déjalo, mamá», dijo. Ella lo empujó. «Cállate, inútil». El plan cambió. No podía esperar más. Necesitaba actuar antes de que cambiara la caja de lugar, o antes de que me matara ella a mí. Elegí una noche de viernes. Don Víctor venía siempre los viernes. Mamá se arreglaba, se pintaba los labios rojos, se ponía perfume que olía a flores podridas. Yo fingí dormir. Jonathan estaba en casa de un vecino, jugando. Perfecto. Don Víctor llegó a las 9. Trajo pisco y un sobre. Los oí reír en la sala. Luego en el cuarto. El crujir de la cama. Los gemidos. Esperé. El reloj de la cocina marcaba las 11 cuando salió. Lo vi por la rendija, ajustándose el cinturón, besando a mamá en la puerta.
Nos vemos, Rosita. Ella cerró con llave. Esperé media hora. Mamá estaba en la cocina, contando el dinero nuevo. La oía murmurar. Esto para el vestido. Esto para el viaje. Me levanté sin ruido. El piso estaba frío bajo mis pies descalzos. El cuchillo pesaba en mi mano, envuelto en la camiseta. Entré. Ella estaba de espaldas, inclinada sobre la mesa. La luz amarillenta hacía sombras largas. Olía a pisco y a sudor. «Mamá», dije. Se volvió. Sus ojos se abrieron al ver el cuchillo. «Elian, ¿qué haces?». No respondí. Di un paso. Ella retrocedió contra la pared. «¡Para! ¡Estás loco!». Intentó agarrar un plato. Lo tiré de un manotazo. Cayó al piso con estrépito. «El dinero», dije. Mi voz sonaba calma. «Dámelo todo». Se rió. Una risa histérica. «Nunca. Es mío. Tú no mereces nada». Avancé. Ella levantó las manos. «Espera. Puedo darte algo. 1000 soles. 2000. Pero el resto es mío». Negué. El cuchillo brillaba. «Todo». Intentó correr. La agarré del brazo. Era fuerte, pero yo más. La empujé contra la pared. El calendario se cayó. «¡Suéltame, maldito!». No la solté. Levanté el cuchillo. Ella gritó. Un grito que se cortó cuando la hoja entró. La hoja entró justo debajo de la clavícula. Sentí el hueso resistir un segundo, luego ceder con un crujido húmedo, como partir una caña verde. Mamá soltó un jadeo que no era grito, era aire escapando de un fuelle roto. La sangre saltó caliente, me salpicó la mejilla, el cuello, el pecho. Olía a cobre caliente y a pisco derramado. Sus ojos se abrieron tanto que vi el blanco alrededor del iris café. Intentó agarrar el mango, sus uñas pintadas de rojo arañando mis dedos. «Elian», gorgoteó, y la sangre le salió por la comisura de la boca, negra bajo la luz de la cocina. No la solté. Empujé más hondo. Sentí el corazón latirle contra la hoja, rápido, como un pájaro atrapado. Luego más lento, luego nada. Sus rodillas cedieron. La sostuve un segundo, su peso muerto colgando de mi brazo. El cuchillo salió con un sonido succionante. Cayó de espaldas contra la pared. El calendario de santos se deslizó y quedó colgando de un clavo, manchado de rojo. Me quedé ahí, jadeando. El silencio era denso, como si la casa entera contuviera la respiración. Solo se oía el goteo de la sangre en el piso de cemento. Goteo, goteo, goteo. Miré mis manos. Estaban rojas hasta las muñecas, pegajosas. El olor era espeso, metálico, mezclado con el perfume barato que mamá se había puesto para don Víctor. Corrí al cuarto. La caja estaba debajo del colchón, tal como la había dejado. La saqué temblando. El candado estaba roto desde antes. Abrí. Los billetes seguían ahí, ordenados en fajos. 72.000 soles. Los metí en una mochila vieja, junto con las joyas. El corazón me latía en la garganta. Pensé en Jonathan. Pensé en Marisol. Pensé, ahora sí somos libres.
Limpié el cuchillo en la cortina floreada. La tela absorbió la sangre como una esponja. Me quité la camiseta empapada y la metí en una bolsa plástica. Me lavé las manos en el lavadero del patio. El agua salió rosada, luego roja, luego clara. El frío de la noche me caló los huesos. Me puse una camiseta limpia. Tomé la mochila. Miré el cuerpo una última vez. Mamá estaba sentada contra la pared, con la cabeza caída sobre el pecho. La sangre había formado un charco que llegaba hasta la mesa. Sus ojos seguían abiertos, fijos en mí. Por primera vez, no había odio en ellos. Solo vacío. Me agaché. Le cerré los párpados con dedos temblorosos. «Perdón», susurré. No sé por qué lo dije. No lo sentía. Salí por la puerta trasera. El barrio dormía. Solo se oían perros ladrando lejos. Caminé rápido, la mochila pesándome en la espalda. El dinero hacía ruido al rozar, como hojas secas. Llegué a la casa del vecino donde estaba Jonathan. Toqué suave. La señora abrió, en bata. «¿Qué pasa, Elian?» Miré atrás. Nadie. «Jonathan se queda contigo esta noche. Mañana vengo por él». Le di 100 soles. Cerró sin preguntar. Fui a buscar a Marisol. Vivía en una piecita alquilada en el borde del barrio, con Kevin. Toqué. Kevin abrió, con cara de sueño. «¿Qué mierda quieres a esta hora?» Le empujé la mochila. 72.000. Nos vamos. Marisol salió, en camisón, la panza ya grande. Me miró. Vio la sangre seca en mi cuello. No preguntó. Solo abrazó. Olía a jabón y a bebé. Nos fuimos esa misma noche. Un bus a Chimbote. Luego a Trujillo. Cambiamos de ropa en una terminal sucia que olía a orina y a fritanga. Compramos pasajes con nombres falsos. Jonathan dormía en mi regazo, con la cabeza apoyada en la mochila. Soñaba. Sonreía. Duramos 3 semanas libres. Comíamos pollo a la brasa todos los días. Jonathan engordó. Marisol compró ropa de bebé. Yo miraba el dinero disminuir y sentía un nudo. 72.000 no alcanzan para siempre. La policía nos encontró en un hotel barato de Huacho. Entraron a las 5 de la mañana. «Manos arriba». Gritos, linternas, culatas de fusil. Jonathan lloró. Marisol gritó mi nombre. Me esposaron contra el piso frío. Olía a cigarrillos y a sudor de hombres. Encontraron la mochila. Contaron el dinero. «Coincide con el reporte de Rosa Quispe», dijo un oficial. Me miraron como a un monstruo. El interrogatorio fue en una sala gris, con una mesa metálica y una grabadora vieja. El detective se llamaba Vargas. Flaco, con bigote, ojos que no parpadeaban. Encendió un cigarrillo. El humo me picó los ojos. «¿Por qué lo hiciste, Elian?» Miré la grabadora. Pensé en mentir, pero no pude. Empecé a hablar. Todo. Desde papá que se fue hasta el cuchillo en el pecho. Hablé de los golpes, de don Víctor, de la caja, de Marisol embarazada, de Jonathan con hambre. Cuando llegué al clímax, mi voz se quebró. Ella me iba a matar a mí.
o a Jonathan. Ese dinero era nuestro. Era para salir. Vargas apagó el cigarrillo. ¿Y ahora? Silencio. Miré mis manos esposadas. Ahora estamos peor. Me condenaron a 16 años. Menor de edad. Reforma. Aquí estoy, en este hueco que huele a orina y a esperanza podrida. Jonathan está con Marisol. Ella escribe cartas. Dice que el bebé nació sano. Un varón. Le puso Raúl como papá. Ironías. A veces pienso en mamá, en sus ojos abiertos, en el goteo de la sangre. ¿Me arrepiento? No sé. Si volviera atrás, ¿lo haría diferente? Tal vez esperaría a que durmiera más profundo. Tal vez usaría veneno. Pero no. El cuchillo fue rápido. Fue justo. Ella nos robó la infancia. Yo le robé la vida. Ojo por ojo. Dinero por sangre. Aquí termina mi confesión, amigo. La que te deja helado no es la sangre ni el cuchillo. Es esto que dije en el interrogatorio, grabado para siempre. Si el dinero era para su vejez, ¿por qué no nos dejó vivir la nuestra? Ahora te toca a ti. Si esta historia te caló hondo, dale like. Suscríbete para más verdades crudas. Comenta abajo. ¿Habrías hecho lo mismo? Yo sigo aquí, contando los días, esperando que alguien entienda.